Bueno, a través de ese video nosotros quisimos mostrar el lado más humano, diría yo, del trabajo. Por cierto, recogimos esas impresiones después de un trabajo largo. Digamos, nosotros íbamos ahí en plan de gratitud por el apoyo, por la recepción. Debemos reconocer también, por supuesto, en la persona de Horacio Marchetti, que estaba ahí, ¿verdad? De José María Pereira y por supuesto de Penny y don Héctor, que estaba también en el video, entender esos puentes que nos posibilitaron el hacer un trabajo que tenía, digamos, un perfil académico, por cierto, forma parte de un proyecto de la universidad. Nosotros damos clases allí y en ese contexto precisamente, digamos, tuve la posibilidad y el privilegio, decirlo también, ¿por qué no?, de dirigir la tesis de Sandrita Toro y en ese sentido nosotros agradecemos el que nos permitan de alguna manera habernos insertado en este contexto, digamos, de vuestra ceremonia de certificación de algo que para nosotros es muy importante. Precisamente eso nos motiva, el hecho de cómo poder contribuir a que haya la revitalización o el mantenimiento de la lengua. Y como digo, en eso damos muchas gracias a la presidenta de la organización, a Inju, y también a Sandrita, y bueno, los nombres ahí van a siempre quedar pendientes, pero estamos muy gratos y también decir que lo que apareció en el video no es una edición ad hoc, así que recortamos justo los momentos sino que fue una recepción en general muy positiva y conversando también con el profesor, digamos, se producía ahí una importante sintonía en el sentido de cómo poder colaborar. Hemos conversado con el director del DAIM de Ralco, de Alto Biobío, para poder contribuir a través de esta investigación a la propuesta de un grafenario adecuado para representar lo que es una variante hoy por hoy con mucha vitalidad, como es dentro de ¿verdad? En general el mapudungún está en un proceso de retracción que se denomina técnicamente, o de desplazamiento, etc. Pero, digamos, si hay una zona donde está bastante vital, es incluso en los niños. Nosotros veíamos en Butarelú, en zonas, digamos, más hacia el oriente, que hablaban bastante. Y este ánimo y disposición que hay acá en la ciudad de también retomar aquello, es algo que valoramos sobremanera. Yo diría que en muy corto, no me demoraré más de 10 minutos, quisiera hacer también sí un resumen de la parte un poco más académica de este trabajo, pero que también se basa en tres preguntas que tienen que ver con las concepciones en general de la gente respecto de, por ejemplo, el idioma o la lengua mapudungún. Entonces, como digo, dispondré esta breve exposición en base a tres preguntas. Primero que todo, ¿es el mapudungún una lengua, un idioma, o es un simple dialecto, como puede pensar la gente? En segundo lugar, ¿conviene mantener o revitalizar el mapudungún? En tercer lugar, ¿hay rasgos particulares en los sonidos del chenungún del Alto Biobío que la hace distinguible de otras variedades? Bueno, en relación con la primera pregunta, es decir, ¿es el mapudungún una lengua o solamente un dialecto, como puede pensar la gente? Bueno, en el plano de sus sonidos y de su gramática, de esos niveles de la lengua, nosotros podemos afirmar como lingüistas categóricamente que se trata de una lengua propiamente tal. O sea, que no tiene ni más ni menos que lo que tienen entonces algunas lenguas que en nuestra sociedad se han destinado como prestigiosas. Y tienen en común, por ejemplo, bueno, el mapudungún es una lengua que tiene 6 vocales, a diferencia ¿verdad? del español, que tiene 5. Esa sexta vocal pronunciada entonces, que es la que nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Como Winca, por decirlo de alguna manera. Seguro que voy a decir muchas cosas que el profesor acá ya habrá dicho, pero decir que esa sexta vocal tampoco es un sonido que se haga porque el mapudungún sea una lengua inferior, ni mucho menos,
sino que ese mismo sonido está en una lengua como el inglés, en una lengua como el guaraní, en una lengua como el rumano. ¿Ya? O sea que es una vocal que está presente en otras lenguas que nuestra sociedad europea occidental también ha estimado como prestigiosas. Entonces, no hay nada por lo cual, comillas, avergonzarse, o si a uno, como chileno, le cuesta hacerlo, no es entonces porque sea un sonido que se haya producido, digamos así, porque no se tuvo otra manera de hacerlo, sino que otras lenguas también poseen este sonido. Y en este sentido, por ejemplo, las consonantes, el mapudungun tiene P, T, K, basta como ejemplo las palabras payún, bigote, ¿verdad? Toki, hacha, kula, tres, ¿verdad? Ahí está la P, está la T, está la K. Esos sonidos también están en español, pero hay algunos sonidos especiales. Por ejemplo, una T donde asoma más la punta de la lengua, ¿verdad? T, como para tapur, que es hoja. Entonces, que es un sonido que a la tipología lingüística le interesa muchísimo porque es muy escaso en las lenguas en el mundo. ¿Ya? Entonces eso es algo importante. Tiene un sonido che, claro, también el español lo posee, como el chardí, ¿verdad? Que es sal. Entonces, y tiene un sonido ch, que debe sonar así, ¿verdad? Y no tre. Bueno, nosotros vamos por el tre porque es la inercia del español, pero entonces un sonido como el ch, muy similar, está también en el inglés. Entonces no es un sonido por el que hay que avergonzarse de pronunciarlo de esa manera. Chapi es aquí, por ejemplo. Tree es árbol en inglés. Tiene sonido D y sonido D, que lo distingue de F y C, ¿verdad? Que son pronunciaciones más del centro-sur de la Araucanía. Entonces, por ejemplo, y esos sonidos están en el inglés también, por ejemplo, ¿verdad? En el mapudungun, entonces, una palabra como hoy es bachante. Bachante. O entonces un sonido como la S también está en español y está, ustedes lo verían ahí, ¿verdad? En Sañihue, entonces, que es el chancho, ¿verdad? Y un sonido como D, entonces en dañé, nido. Hay sonidos Y, R, W, ¿verdad? Hay sonidos como digo Y, porque asimismo, como para la palabra entonces nariz es you, ¿verdad? Eso mismo está en el you del inglés, tú, ¿verdad? Entonces, R también es muy similar al sonido del inglés. En palabras, como digo, como you, que es nariz, digamos, no, ¿verdad? When, to, hombre, etc. O sea, es un sistema, ¿verdad? Y para qué decir, ¿verdad? Sonidos como mamuli, entonces leña, veían ahí loro, cachaña, la bacha, sapo, cachivia, trigo, regle, siete, etc. Entonces hay un inventario de sonidos que tiene y comparte con otras lenguas que se han estimado de prestigio, entre comillas, y que entonces hace que no hay razón para avergonzarse, pensar que se está entonces enseñando sonidos que son inarticulados en absoluto. En segundo lugar, el mapudungun en su gramática es lo que técnicamente denominamos una lengua aglutinante y polisintética. Entonces, una lengua en ese sentido con una estructura compleja, pero que también esa estructura no es una estructura, digamos, aberrante o qué sé yo, porque también la poseen el finés, el turco, el vasco. Entonces, es una lengua que podríamos considerar de prestigio, digamos, perfectamente. Y, digamos, también, en ese sentido, en el plano de sus sonidos y en el plano de la gramática, es una lengua que merece el más absoluto respeto y consideración. O sea que si alguien le ha dicho, le ha dado a entender que no, lo que hablan ustedes es algo inferior, es un dialecto, si es que, entonces no está acorde con lo que en la lingüística se ha establecido. ¿Conviene mantener o revitalizar el mapudungun? Por supuesto. Hay una visión de mundo que se transmite por la lengua y que se perdería de no mantenerla, ¿verdad? Valores como el respeto a los ancianos, una forma tradicional de transmisión de la lengua y la cultura, el respeto a la naturaleza. Pascual Levi nos contaba que si él tenía que sacar un ganchito entonces de un árbol, le pedía permiso a ese árbol. Un respeto por la naturaleza, la importancia de la familia. Son valores que se transmiten a través de la lengua y que el mapudungun o el cherungun entonces
ameritan de mantener y transmitir de la manera como ustedes tan elogiosamente lo están haciendo en esta oportunidad. Además, hay mucha bibliografía para nosotros técnicamente que nos hacen ver los beneficios del bilingüismo. O sea, niños entonces que poseen dos lenguas, como es en muchos casos en la zona del Alto Biobío, que es donde más conocemos, entonces hay un beneficio cognitivo incluso en ese hecho de hablar dos lenguas. En consecuencia, no pierda su lengua, siga en un plan de recuperarla si es el caso. Y en tercer lugar, entonces, a propósito del proyecto mismo, sí hay rasgos particulares, lo conversábamos ahí con el profesor respecto de otras variantes, ¿verdad? Como digo, ese predominio de los sonidos V y D respecto del sur, donde predominan más bien y Z, por una parte, no se ve de manera clara la presencia del sonido sh, ¿verdad? Arrastrado me refiero, sino que entonces es más bien ch, en la mayoría de los casos. La misma, por ejemplo, don Héctor, que es de más al sur de Temuco, en muchas palabras emplea sh, un sonido así. Entonces, este no es tan frecuente de esa manera en el Alto Biobío. Y entonces, y una de las cosas que, por cierto, una de las más importantes, es una variante que tiene una fortaleza, así lo muestra entonces la presencia que era del profesor en nuestro mundo, comillas, Winca. Entonces, es una lengua vital que ellos tienen la disposición de mantenerla. Por eso es que nosotros hemos ofrecido también nuestra disposición a la luz de los resultados de este proyecto para que entonces se pueda, desde el Departamento de Educación allá, podamos apoyar la creación entonces de grafemarios ad hoc, alfabetos apropiados para la variante, porque muchos colaboradores nos dicen que aquello que llega desde Temuco no siempre se ajusta a lo que es la manera entonces de hablar de esa variante allá en el Alto Biobío. En consecuencia, y para terminar entonces, debemos repetir y enfatizar que, o un llamamiento, un énfasis, mantengan o revitalicen la lengua, porque es un patrimonio de la humanidad y del espíritu, y no una serie de ruidos que no tienen estructura, como algunos en el pasado difundieron y propiciaron. Gracias. Muchas gracias nuevamente por habernos insertado en este contexto. Gracias, Sandrita, gracias a la Presidenta, gracias a la MIJU y a todos ustedes por su gentileza de acogernos en esta ceremonia tan especial. Gracias, Gracias. Bueno, Sandrita, para disculpar, yo estoy con la actividad en Penco del verano también, entonces